¿Qué tal, jóvenes? Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches. Vamos a seguir con Historia Universal y en esta ocasión, en este video, vamos a revisar un poco sobre las ideas de la Ilustración. ¿Sí? Ok, entonces, pues, ¿qué vamos a ver en este video? De manera general, vamos a ver en este video qué fue la Ilustración y cuáles fueron sus ideas generales, políticas y económicas, así como pues los personajes, algunos de los personajes más destacados durante el mismo. Bien, entonces, en primera instancia, ¿qué fue la Ilustración? La Ilustración fue un movimiento social. También tuvo carácter cultural e intelectual que tiene su origen y desarrollo principalmente en los países de la Europa Occidental, tales como Inglaterra, Francia y Alemania, principalmente. Sus efectos abarcaron todo el mundo y a través del tiempo, tanto es así que nosotros mismos nos estamos rigiendo con muchas de las ideas establecidas durante este periodo. Sí, este periodo se inicia a inicios del siglo XVIII, o sea, en 1715, más o menos, y transcurre todo ese siglo, 1700, hasta llegar a inicios del siglo XIX, es decir, en el año de 1800. Debido a todo el conocimiento generado en esta época, también se le conoce como el siglo de las luces. Es decir, con todo ese conocimiento se ilumina el mismo, se ilumina el conocimiento humano, el cual se consideraba estaba dormido, estaba aletargado y había pasado por un proceso de, pues, de obscuridad, principalmente durante toda la Edad Media. Recordemos que la Edad Media inicia en el año, si no mal recuerdo, 473 después de Cristo, con la caída del Imperio Romano y termina por ahí del siglo XVI con el inicio de el Renacimiento. ¿Sí? Es decir, casi 1000 años el conocimiento humano estuvo dormido. No se cuestionaba el porqué de las cosas, simplemente se aceptaban todos los designios de la iglesia, los modelos absolutistas de los reyes y pues no se le permitía a la sociedad levantar la voz, siquiera pensar más allá de lo que le decían sus gobernantes. Entonces, una de las características de la ilustración es que se cuestionaba todo y buscaba que fuera la razón la que guiara el pensamiento y las acciones de la sociedad. ¿Para qué? Para poder construir un mundo cada vez más justo. Bien, entonces, ¿cuáles fueron estas ideas generales de la ilustración? Bien, para empezar, vamos a ver que la ilustración tuvo impacto en todas las áreas, todos los ámbitos de la actividad humana, tales como las ciencias, las artes, la política, los derechos humanos, relaciones sociales, las disciplinas como la filosofía, la economía, la medicina, eh, un sinfín de actividades. Todo aquello donde el ser humano pudiera generar conocimiento, se penetró en esta área. Bien, entonces, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Cuál era la finalidad? Pues lo que les mencioné, replantear todo el conocimiento que ya se daba por sentado. Y hasta ese momento era aceptado sin cuestionamiento alguno. ¿Cuáles eran los principales tipo de conocimiento que se cuestionaba? Pues las ideas que la iglesia había establecido.
también los modelos absolutistas y la filosofía basada en Aristóteles y todos aquellos preceptos religiosos. Bien, de manera general, las ideas generales de la Ilustración o fueron de que todos los seres humanos poseían un conjunto de derechos humanos, los cuales resultaban o eran inviolables. También la libertad de ideas, ¿sí? Los seres humanos tenían libertad de ideas en contra de la rigidez de creencias religiosas. Ya no se aceptaban estos dogmas religiosos. Otro muy importante fue la libertad de comercio. Anteriormente, el modelo económico, eh, pues, venía de un sistema feudal y ya en la revolución que viene, pasa después de lo que es perdón, la revolución industrial, da pie a que se empiece a cuestionar y la ilustración empieza a razonar, a buscar argumentos y se busca establecer la libertad de comercio, ¿sí? Ya no se, ya el comercio ya dejaba de ser controlado por el Estado para empezar a ser controlado por particulares, los comerciantes en sí. ¿Sí? Entonces también decía que todo el conocimiento se debía fundamentar en la razón. De hecho, uno de sus argumentos era la razón por encima de la emoción. ¿Sí? Bien, entonces, también se decía que todo el conocimiento hasta ese momento existente debía ser replanteado, o igual siguiendo la luz de la razón, y en su caso debía ser modificado. Ok, bueno, entonces, en materia económica, ¿qué proponía? Sí, uno de los principales figuras de la ilustración en materia económica fue este economista llamado Adam Smith. Este señor que nace en 1723 y fallece en 1790, es decir, durante casi todo el periodo de la ilustración, ¿sí? Defendió la idea de que el mercado, los comerciantes, debían autorregularse sin necesidad de ser intervenidos, vigilados, supervisados por el Estado. De esta manera, iban a tener una mayor libertad sobre sus bienes y el crecimiento económico de las sociedades se iba a dar de manera más fluida. También Adam Smith propone la división del trabajo. Aquí argumenta que al especializar las tareas, los trabajadores podían aumentar su productividad y eficiencia. Estas ideas son muy importantes porque prácticamente sientan las bases del capitalismo que actualmente estamos viviendo. ¿Ok? Bien, entonces, en materia política, también la ilustración, bueno, los diversos pensadores de la Ilustración establecían que la soberanía de un Estado debía recaer en el pueblo y ya no en los gobernantes. Es decir, el pueblo era el que ponía y quitaba a sus gobernantes. En el absolutismo era lo contrario. Era Dios el que ponía al rey y el rey disponía del pueblo para servir al rey por orden de Dios. En la ilustración es todo lo contrario. Ahora es el pueblo el que decide quién nos va a gobernar o no. Entonces, de esta manera, los ciudadanos deberían tener la libertad de pensamiento, poder expresar sus ideas y creer lo que ellos consideraban mejor para sí mismos, ¿sí? Entonces, ¿cuál es una de las mayor trascendencia? Es que el pueblo temía esa libertad de cuestionar el origen y la legitimidad de la autoridad de su soberano. ¿Sí? Entonces, estas ideas se van expandiendo a través de los filósofos y pensadores hasta la burguesía y cierta parte de la clase aristocrática de la época. Se va moldeando el modelo político.
Bien, personajes destacados. Bien, aunque estos dos primeros no estuvieron como tal en la ilustración, pero sus ideas fundaron o representan uno de los principales pilares del mismo, ¿sí? ¿Quiénes? René Descartes y John Locke, ¿sí? ¿Qué hacía o qué propuso, qué pensaba o qué decía René Descartes? Él es muy conocido por su frase, pienso y luego existo, ¿sí? Entonces, con esto, René Descartes argumentaba que si nosotros no somos capaces de pensar, simplemente no podemos argumentar que tenemos una existencia, ¿sí? Entonces, él establece como método una duda sistemática y sienta las bases para la razón humana. También John Locke, que fue un político inglés y también fue uno de los fundadores del empirismo y también del liberalismo, defiende la idea de que el conocimiento se basa en la experiencia. Es decir, John Locke es, digamos que, uno de los padres del empirismo. Entonces, con esto dice que los seres humanos tienen derechos naturales inalienables, tales como la vida, la libertad y la propiedad. Híjole, creo que por aquí se nos fue un número 3. Una disculpa por eso. No lo tomamos en cuenta. Bien, otro de los grandes personajes es Juan Jacobo Rousseau. Juan Jacobo Rousseau fue un escritor, filósofo y también pedagogo suizo. Él fue uno de los principales representantes del romanticismo y del contrato social, ¿sí? Sostiene que el hombre es bueno por naturaleza, pero la sociedad lo corrompe. Sus obras más conocidas son El contrato social y Emile, ¿sí? Ahí eh, Rousseau prácticamente está mencionando que todos nosotros nacemos puros, nacemos limpios, nacemos sin maldad, pero la sociedad con sus vicios son los que nos van llevando por un camino determinado. Antes no se podía pensar eso, ¿eh? Era hoguera segura. También está Immanuel Kant, quien vive del 724 a 1804. Él fue un filósofo alemán y también es considerado como el máximo exponente de la Ilustración y de la filosofía crítica. Él propone una síntesis entre racionalismo y empirismo, ¿sí? Formula también los principios de la ética universal y del imperativo categórico, y la obra más importante o más relevante de él es la de Crítica de la razón pura. Bien, otros personajes es David Hume, que vive del año 1711 a 1776, y él fue un filósofo, historiador, economista y ensayista escocés. ¿Qué decía Hume? Hume sostenía que todo el conocimiento en última instancia proviene de la experiencia, sea de la experiencia externa, es decir, de los sentidos de la vista, o de la experiencia íntima, es decir, de la autoexperiencia, la reflexión con uno mismo. Esto es muy importante para otras disciplinas como por ejemplo la psicología. Es decir, con estos razonamientos se empiezan a fomentar el estudio de las disciplinas, en este caso, del comportamiento humano. Y este personaje no lo podemos dejar atrás. Charles Louis de Secondat, señor de la Bret y barón de Montesquieu. Es decir, para los amigos, Montesquieu. ¿Quién fue Montesquieu? Este personaje, digamos que es el padre de nuestro sistema político, por lo menos aquí en México. ¿Sí? Él fue un filósofo y jurista francés cuya obra se desarrolla en el contexto del movimiento intelectual, bueno, de la Ilustración, ya lo mencionamos aquí, y su principal obra es El espíritu de las leyes. ¿Cuál es la relevancia de esta obra? Es que en esta obra se establece la separación de poderes y la monarquía constitucional. Él propone que los gobiernos deben ser separados en tres poderes.
es decir, el poder legislativo, el poder judicial y el poder ejecutivo. Ese es el que tenemos nosotros aquí. Sí, anteriormente no existía esto. Era solamente el rey y el rey y el rey y la corte y nada más. Ahora ya, a través después de esta obra, se dividen los poderes, se crea el Estado y pues tanto éxito tuvo que es el poder, ese sistema de gobierno que actualmente tenemos en nuestro país. Bien, pues hasta aquí este video. Aquí están algunas referencias por si gustan investigar por su cuenta y nos estaríamos viendo en el siguiente video.